salinas que vamos a ir a ver mañana. Tuvimos el primer congreso y ya no ha habido otro congreso hasta hace 4 años, que tuvimos otro congreso también aquí en Cienpozuelos, en el cual intervinieron muchísimo tanto la SEA como la SEGIN en ese segundo congreso sobre investigación y puesta en valor de la sal. Hace 2 años, justo ahora, hace 2 años, estos primeros días de noviembre del año 19, tuvimos un congreso en Peralta de la Sal, donde ya hicimos el tercer congreso sobre investigación y puesta en valor de la sal, y allí pues tuvimos la fortuna de conocer a Silvia, que nos propuso que fuéramos a visitar Arcos de las Salinas, donde estaban promocionando la fundación de Reales Salinas de Arcos de las Salinas, y entonces pues allí nos acercamos a verlo. Ciertamente no pensábamos, por circunstancias que no vienen ahora a cuento, no pensábamos que íbamos a encontrarnos allí nada de interés arqueológico, con lo cual pues era una visita más pues para ver cómo era aquello, cómo era la sal, la extracción de sal, etc. Sin embargo, pues primero les voy a ubicar un poco dónde está en este punto Arcos de las Salinas, decir que y dónde están las salinas. Ven, aquí en esta parte se encuentran las salinas, se encuentra Arcos de las Salinas, y aquí están las salinas de Arcos de las Salinas. Estas serían las salinas, una vista aérea de Google, y entonces, estas serían las salinas, y aquí estaría, no se ven, Arcos de las Salinas. Todavía conserva Arcos de las Salinas elementos patrimoniales muy importantes, como la ermita que están ahora mismo rehabilitando, ¿no? Incluso queda parte de un palacio ya bastante dañado, parte de un palacio donde se alojó, parece ser, Jaime I el Conquistador, en una visita que hizo precisamente a esas salinas, dentro de lo que hoy es en día la zona del Guadalcabalambre. Tiene alguna noria, que para nosotros es muy interesante, por lo que les voy a comentar ahora dentro de un momento. Esta noria que vemos aquí, esto sería un poco de parte de todo lo que queda de todas esas construcciones que había, donde se pueden ver, y justo aquí ven el río está bastante alterado su recorrido, por cuanto tiene, por una parte sabemos que en la Edad Media el río no pasaba por aquí, esto es una ampliación seguramente del siglo XVIII, el río pasaba por aquí hemos encontrado restos de balsas en esta parte del río, luego entonces las balsas medievales se encontrarían, algunas de ellas al menos se encontraban en esta parte. Lo que nos llamó la atención desde la primera visita, como les decía, era que aquí en esta zona, pegado a lo que sería, cerca de lo que serían las norias, nos encontramos una gran cantidad de cerámicas de todo tipo, pero entre ellas cerámicas prehistóricas, y algunas de ellas bastante antiguas, de un aspecto del neolítico final, por supuesto calcolítico, bronce. Tanto fue así que, y por otra parte, viendo, fíjense que no se ve muy mal, bueno, pues Santiago Valiente, que se encuentra por aquí, viendo desde la otra parte, bastantes metros más allá, viendo aquí unas pequeñas coloraciones en esta parte, dijo, y allí hay lo que parece que son hornos para la obtención de sal. Claro, eso es porque nosotros teníamos previamente ya el ojo hecho a ver precisamente lo que vamos a ver mañana aquí en Salinas Espartinas. Fuimos, y efectivamente, aquí está Santiago, fuimos y efectivamente aquí se ve una parte de lo que serían lo que son restos de unos hornos o zonas de inicio. Este año, hicimos una prospección que nos lo confirmó todo, prospecciones financiadas precisamente por la Fundación de Reales Salinas de Arcos de las Salinas, aquí en el Guadalcabalambre, y bueno, pues este es parte del equipo. Hay que decir que se está haciendo ahora mismo pues el plan director para la conservación, promoción, restauración, difusión de estas salinas, y entonces, esto es justo una torre entera que ha lavado lo que queda de la torre entera. Y aquí vimos, nada más limpiar, vemos que hay unas estructuras antiguas, vienen aquí y llegamos a distinguir en un primer momento, ya desde el primer día de excavación, hasta 4 estructuras. Una primera aquí, una segunda aquí, una tercera aquí, una cuarta aquí arriba. Y decimos, y lo que hacemos es que de esta estructura de aquí abajo sacamos unos carbones
que son carbones que nos ha dado una cronología que nos acaban de pasar hace yo creo que una semana, 10 días, la cronología de hacia el 3200 a.C. Lo cual indica que, puesto que arriba, esto ya es el proceso de excavación, voy a ir un poco más rápido, aquí arriba, en la parte ya más alta, nos encontramos con alguna cerámica que vamos a ver ahora, que ya de viso, pero se ve que es bronce final, hierro 1, tenemos una potencia de aproximadamente 2000 años, o sea, hay distintas estructuras 2000 años. Ayer creo que Pilar Oñate os habló algo de cómo eran, que básicamente son dos los tipos de estructuras que hay en la prehistoria para la obtención de sal. Por una parte están los cocederos y por otra parte están los hornos. Los cocederos más o menos duran desde el Neolítico hasta el Bronce Medio. Los hornos son desde el Bronce Medio hasta el mundo romano. Este tipo de distintos tipos de estructuras sí que se observan aquí. Es decir, ahora ya no me voy a centrar porque vamos precisamente muy rápido, pero sí que hay una zona donde se ve una bajada así, que se ve ahí en las líneas rojas estas que veíamos, se veía la bajada, ahí se distingue lo que serían los cocederos, mientras que en estas otras estructuras superiores, fíjese, esto no lo hemos hecho nosotros, esto es que estaba así, o sea, esta línea recta que viene aquí así, son unas líneas de barro cocido que bajan en línea recta por aquí, esto otro viene aquí así y viene y continúa por aquí atrás. Estos escalones sí los hemos hecho nosotros, es decir, esto es toda una acumulación de sedimentos. Y bueno, pues esta sería lo que les comentaba de esa cerámica del bronce final que nos apareció como última estructura. Lo cual, esta sería esta cerámica precisamente, que tipológicamente se corresponde con la época que les estoy comentando. Es decir, que lo que sí que hemos encontrado en las excavaciones que se han realizado en Arcos de las Salinas es una potencia en esta zona de salinas de cerca de 2000 años de duración, que tendría seguramente sus distancias. Y ya para muy rápidamente, ¿cuáles son las características? Bueno, pues son muy parecidas a aquellas que veíamos ayer, que veíamos con esas digitalizaciones, ungulaciones en los bordes, pero sobre todo aquí en este yacimiento destacan mucho la existencia de mamelones, algún asa, y como sucede también aquí en Salinas Espartinas y en otros yacimientos prehistóricos de obtención de sal, una extremada carencia de fondos de cerámica. Estamos debatiendo entre nosotros por qué, pero lo cierto es que yo directamente digo, si no hay fondos de cerámica, si no nos encontramos es porque no los hay. Es decir, serían cerámicas sin fondo. No voy a explicar ahora por cuál sería desde mi punto de vista. Otros piensan que no, que sencillamente es que no las hemos encontrado. Lo cierto es que encontramos mucho borde, encontramos mucho galvo y no encontramos prácticamente fondos de cerámica. Esto es lo que estoy comentando, de los mamelones, etcétera. Esto sería más que se está preparando para esto. Y muy rápidamente, esto es lo que les puedo comentar de lo que nos ha ofrecido, que ya les digo que es los resultados de una excavación de hará 2 meses, mes y medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis presentado comunicaciones por vuestra precisión. Tenemos 5 minutos, si tenéis alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Entonces, Mariano... Espera. Está ahí el micro. Muchas gracias. Sí, está. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Mariano, yo vengo en representación de la Fundación Reales Salinas de Arcos de las Salinas y me gustaría un poquito concretar, Mariano, que las pruebas entonces que se han hecho de carbono 14, ¿qué datación arrojan de los restos encontrados en las salinas en total? O sea, pues significa que en los niveles más bajos del yacimiento donde hemos estado, posiblemente haya otros. Por ejemplo, yo creo que la zona donde están las norias
ahí nos daría una cronología más antigua. El problema está en que en esa zona se viene trabajando desde la prehistoria hasta el siglo XVIII, se ha estado removiendo todo y va a ser muy difícil hacer una excavación y te encuentres una estructura íntegra, mientras que aquí la ventaja es que tenemos una estructura íntegra. Entonces, en esta zona, pues el hecho de que sea los 3200 antes de Cristo, pues es sin duda, primero, pues después de lo de las salinas de Añana, son hoy las salinas prehistóricas más antiguas que se conocen de España. Es la primera salina prehistórica que se conoce de Teruel, y junto con la de Peralta de la Sal, que también la descubrimos por motivo de ese congreso, pues son las dos únicas prehistóricas que como tal son conocidas de Aragón. Y bueno, pues eso es. Y desde luego dentro del mundo neolítico es una cosa, una rara avis, es una rareza, y ha sido una suerte pues poder encontrarlo. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, Mata. Espera, Mata, espera, por favor. Como se está grabando. Después de la excavación que habéis hecho en la parte inferior de las salinas, es posible que donde está la parte superior, donde hay el pozo, más arriba, ahí encontréis algo también. ¿O tenéis previsto hacer alguna excavación en estos sectores que están más? Yo creo que sería ahora mismo más interesante seguir excavando donde estábamos excavando si se excava. Porque junto a los pozos, donde está el pozo, el problema es el que os he comentado antes, que muy probablemente tú te coges, te haces toda una excavación y resulta que como está tan removido, porque es el mismo pozo que se ha llevado usando toda la vida, pues te vas a encontrar cerámicas prehistóricas, sí. Más antiguas, muy probablemente las cerámicas sean más antiguas, pero aquello es un revolutum de tal naturaleza que va a ser muy difícil el poder estudiar y encontrarte algo. Que igual hay suerte y lo hay, ¿no? Pero es más complicado. Ahí sí que sabemos, donde hemos estado excavando, sí que sabemos que está intacto. Y entonces, efectivamente, es una de las grandes oportunidades que tiene la arqueología española por conocer, estudiar este tipo de estructuras. Que debo decir, por ejemplo, que algunas de las estructuras, como por ejemplo esa línea que yo os decía que está rubefactada, que viene haciendo así un ángulo de 90 grados, esas líneas, en España todavía, en Francia sí se conoce algún caso, que por cierto se corresponden ya con un hierro 1, hierro 2, sí que se conoce algún caso. En España, hoy por hoy, son las primeras que se conocen con esta estructura, porque suponen ya, la parte de arriba, suponen unas estructuras ya mucho más modernas de las cuales en España, desde el bronce final hasta el hierro 2, hoy por hoy, inclusive, no se había estudiado ninguna, no se ha estudiado ninguna. Esta es la primera que se ha estudiado de ese tipo. Muy bien, os recuerdo que a las 4 de la tarde tenemos la conferencia titulada de Litoteca a Museo, un recorrido por las colecciones del Instituto Geológico y Minero de España, que será impartida por Isabel Raba. Perdonad un momento, ya no tiene nada que ver con la sal. Esto, creo, hoy el problema que tenemos, que no es pequeño, es que el restaurante